Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y el perdón que nace del castigo vicario. Jesús, al narrar la parábola del siervo sin misericordia, nos introduce en la profundidad del perdón divino, no como un simple acto emocional, sino como una realidad que brota de la justicia satisfecha. El contraste entre la deuda impagable y la misericordia concedida revela la condición desesperada del pecador ante Dios. No se trata de una deuda simbólica, sino de una culpa real que exige castigo conforme a la santidad divina. En este contexto, el perdón no puede entenderse como una simple cancelación arbitraria, sino como el resultado de una obra sustitutiva que satisface plenamente a la justicia divina. Cristo es el centro del Evangelio. No ignora la deuda, sino que la asume y la paga en lugar de los suyos. Así, el perdón que Dios otorga no es a costa de su justicia, sino a través de su cumplimiento perfecto en el castigo vicario del Hijo. Esta verdad transforma radicalmente la ética del creyente, quien ya no se relaciona con otros desde la exigencia, sino desde la gracia recibida. El que ha sido perdonado de una deuda infinita reconoce la incongruencia de negar misericordia a deudas pequeñas. Jesús enseña que el perdón recibido debe reproducirse necesariamente en el perdón otorgado. De este modo, la cruz no solo reconcilia al hombre con Dios, sino que también regula y redime sus relaciones con el prójimo. Hablemos sobre Jesús y el castigo justo del pecado que aplica la justicia. En Mateo 18, 24 al 25 se dice: uno le debía 10,000 talentos y como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. El pecado y la ofensa humana merecen pagar ante la justicia divina. La justicia de la ley aplicada por los hombres es limitada. Castiga el pecado tomando en cuenta hechos que no revelan las intenciones humanas secretas detrás de ellos. En Juan 8, 4 al 6 se nos dice: esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Tentándole para acusarle. Estos hombres hablaban de la ley, juzgaban según la ley a su prójimo, pero queda claro por lo que dicen que ellos mismos tenían intenciones ocultas, pecaminosas, que la ley no tomaba en cuenta, porque la ley es incapaz de conocer el corazón humano. La ley habla de hechos visibles solamente, pero no puede penetrar en el corazón de los hombres. La justicia humana solo toma en cuenta cosas externas, actitudes o conductas externas. Las autoridades humanas no castigan, por tanto, el pecado con justicia en verdad y equidad. Mateo 7:2, con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Hebreos 12, 9 al 10, nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía. El hombre hace hasta donde ve, hasta donde entiende, pero no puede ir más allá de lo que escapa al conocimiento humano. Es por ello que la Escritura denuncia con frecuencia la corrupción y la parcialidad de la justicia humana, que nunca alcanza la santidad perfecta de la justicia de Dios. En Isaías 1:23
Se nos dice: tus príncipes prevaricadores y ladrones aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Así pues, solo la justicia de Dios es verdaderamente santa y perfecta. Isaías 11, versículo 4 se dice: juzgará con justicia a los pobres y equidad a los mansos. Isaías 32, 17: el efecto de la justicia será paz, reposo y seguridad para siempre. ¿Qué diferencia entre estos dos textos y el anterior? Entre la justicia humana, errada no solo en sus formas de percibir, de gestionar el pecado, la conducta ajena, sino aún en las motivaciones ocultas de los que son jueces, y la justicia divina, que considera a los pobres, a los mansos, y que busca la paz, el reposo y la seguridad. En definitiva, hay una inmensa distancia entre la justicia divina y la humana. Por tanto, el hombre es, por su condición de pecado, merecedor de la justicia. Merecedor de la justicia en el sentido pleno y absoluto. Y como todos somos pecadores, todos somos deudores de esa justicia absoluta y perfecta. En primer lugar, todos somos deudores de la justicia divina. Romanos 3, 9 al 10 y 23. Hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de Dios. Todos los seres humanos, todos, desde el principio de los tiempos al presente y desde el presente al futuro, todos los seres humanos estamos bajo pecado. Todos somos pecadores y todos somos deudores de la justicia de Dios. Y por tanto todos, como deudores, merecemos que el peso de la justicia divina caiga sobre nuestro pecado y lo castigue. Salmo 28:4. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos. Solo la justicia divina conoce la realidad, la magnitud del pecado humano en cuanto a la ofensa, la culpa que éste genera, y solo la justicia divina castiga el pecado según la medida que este pecado merece. Solo Dios. Salmo 9:8. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud, refiriéndose a Dios. Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Así pues, el ser humano es pecador, el ser humano es merecedor del castigo divino, el ser humano es deudor de la justicia divina. Y Jesús y el perdón misericordioso es lo que Dios ofrece al mundo de pecado. Jesús y el perdón misericordioso del pecado por la justicia vicaria de Cristo. Esto es lo que Dios ofrece al mundo. El hombre merece castigo. El hombre es deudor y merece pagar su deuda. Pero Dios ofrece en Jesús perdón por misericordia, por la justicia vicaria de Cristo. Mateo 18, 27. El Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Movido a misericordia. Aquel hombre debía 10.000 talentos. Había una deuda real. Real. Aquel hombre tenía que pagar su deuda. Merecía pagar su deuda. Pero el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Nuestro es el pecado y nuestra es la deuda
ante Dios. Ese es el énfasis de la enseñanza de toda la Escritura. Isaías 53, 4 al 6 y 8. Nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras rebeliones, nuestros pecados, nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino. El énfasis de la Biblia está en que el hombre es pecador y que tiene una deuda ineludible con Dios, con la justicia divina, por su pecado. Y por lo tanto, nuestro también es el merecimiento del castigo. Ezequiel 18, 20. El alma que pecare, esa morirá. La impiedad del impío será sobre él. Romanos 6, 23. La paga, allí la palabra es salario, la paga o salario del pecado es muerte. El hombre merece castigo, el ser humano merece castigo, todos merecemos castigos, todos. Ni aun uno se libra de la condición de pecado y de merecer el castigo divino. Ni un solo hombre, ni una sola persona se libra de esta situación. Pero Cristo Jesús pagó la deuda de los suyos, sufriendo sobre sí el castigo de ellos. El pecado merece castigo, sí, pero el bondadoso Dios desvió el castigo sobre su Hijo. Isaías 53, 5 al 6. Él, dice Isaías, refiriéndose al Mesías, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cristo pagó la deuda de los suyos. Cristo llevó sobre sí el castigo que merecían los suyos. En la cruz no se suspende la justicia de Dios, sino que ésta se cumple plenamente en Cristo. La gracia no anula el castigo, sino que lo asume el sustituto, que es Cristo. Jesús pagó y saldó la deuda de los suyos ante Dios, pagando el precio de la muerte. Romanos 5, 8, 10 y 18. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y en 1 de Pedro 3:18 se dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Así pues, la gracia de Dios no fue barata, no es barata, sino profundamente costosa. Dios salvó a los suyos a través de la entrega, a través del sacrificio de su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo ha dado para que muera en la cruz, para que se ofrezca en la cruz por los pecadores, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La justicia de Dios a través del Mesías es ejercida por los que verdaderamente son suyos. La justicia de Dios a través del Mesías se aplica a los escogidos de Dios. La salvación verdadera y justa paga la deuda del pecador antes de perdonarle. Isaías 42, 1 y 3. Mi siervo traerá justicia a las naciones por medio de la verdad. Isaías 45, 8. Produzcase la salvación y la justicia juntamente. Yo Jehová lo he creado.
Dios produce la salvación. Dios hace la salvación. Dios da salvación a través de su siervo. Una salvación justa, justa. No podía ser de otra manera. No podía ser un borrón y cuenta nueva. Tenía que ser justa. Tenía que satisfacer su justicia. Las demandas de su justicia tenían que ser satisfechas. Por eso Jesús paga la deuda de los suyos. Y todo perdonado por la justicia amorosa de Dios, debe perdonar también de corazón a su prójimo. Isaías 51, 1 y 7. Seguid la justicia, los que buscáis a Jehová. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Los que han sido objeto del amor, del sacrificio, del don de Dios en Cristo, siguen la justicia, viven en justicia, actúan con justicia. Mateo 6:2 dice el texto, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. He repetido el texto porque el énfasis está en que aquellos que han recibido el perdón, así como han sido perdonados por gracia, por misericordia, de favor, ahora ellos perdonan a sus deudores, al prójimo que les ofende. El creyente, por tanto, no vive reclamando a su prójimo que le ofende, que le hace daño, que le perjudica en algún momento. No vive reclamando, págame lo que me debes, porque sabe que él mismo fue perdonado cuando no podía pagar. Mateo 18, 32 al 33. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Esta es la pregunta que se le hace a aquel hombre perdonado que después no fue consecuente con su prójimo. El cristiano no perdona porque el pecado sea pequeño, sino porque el precio pagado por él fue infinito. El cristiano no perdona las pequeñas cosas y no puede dejar de perdonar las cosas grandes. Hay gente que dice, no, esta cosa es una pequeñez, no pasa nada, y las pequeñas cosas las pasa por alto, pero si alguien le hace algo grande, pues entonces ya no perdona, porque dice, es que esto ha sido muy grande lo que me han hecho. Ha sido algo muy costoso, una deuda muy grande ha adquirido esta persona conmigo al haber cometido este pecado tan grande, esta ofensa tan grande. Pero el perdón que el cristiano tiene para con su prójimo se basa no en el tamaño del pecado, sino en el perdón infinito de Dios. El perdón de Dios es infinito. Quiero decir con esto que eh, es como una goma de borrar, que borra una raya y borra todo un cuaderno pintado. Igual que borra una raya, lo borra todo. La capacidad de esa goma de borrar es tanto para lo poco como para lo mucho. Así es el perdón de Dios. Puede borrar cualquier cantidad de pecado. No se trata, por tanto, de tamaño, de tipo de ofensa, sino de que el perdón es infinito. Así fue el perdón recibido por parte de los cristianos. Y el creyente tiene que entenderlo así para poderlo vivir así
y aplicarlo así a su prójimo. La cruz libera de la necesidad de ver al otro, al prójimo, de verlo castigado para sentirnos reparados. Hay personas que necesitan ver que el ofensor es castigado. Necesitan ver que el ofensor sufre de alguna manera, paga, paga por la ofensa que cometió contra él. Hay personas que necesitan esto. Necesitan ver el sufrimiento del enemigo, la difícil situación por la que tenga que pasar el enemigo. Necesitan verlo para sentirse satisfechos. Pero la cruz, la obra de la cruz, libera a un creyente de verdad de ver que su enemigo tiene que sentirse castigado, que tiene que sentirse humillado. La cruz libera de esto, porque Jesús fue herido por nuestro pecado, independientemente de la cantidad de ese pecado, independientemente de la naturaleza de ese pecado. Jesús murió por nuestro pecado y murió para que no dañemos a los demás con el nuestro, no solo para perdonarnos a nosotros, limpiarnos a nosotros, sino para que después nosotros no dañemos a los demás con nuestro pecado. Efesios 4:32. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por tanto, el perdón divino libra al creyente de la venganza. Un creyente de verdad no cree en la venganza, no necesita la venganza, no cree en la venganza, en ninguna manera. Sabe que Dios es quien da el castigo, sabe que la venganza, en caso de ser necesaria, pertenece a Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero el creyente en ningún modo participa de ninguna forma de venganza, en ninguna manera. Por eso Dios no quiere que nos tomemos la justicia por nuestra mano. Por eso tenemos que perdonar. No porque el pecado no nos importe, sino porque el castigo ya fue llevado por Cristo. Cristo murió por el pecado, por el nuestro y por el del prójimo. ¿Qué nos gustaría a nosotros que hicieran con nosotros cuando ofendemos? ¿Qué nos gustaría que hicieran con nosotros? Que nos comprendieran, que tuvieran misericordia, que nos perdonasen. Nos gustaría eso, ¿verdad? Pues también nosotros tenemos que tener la misma actitud con el prójimo. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y el perdón que nace del castigo vicario. Cristo cargó el castigo que merecían nuestros pecados. Por eso no vivimos exigiendo que el ofensor pague su deuda. No necesitamos que el ofensor pague en cualquier manera. No necesitamos que se arrepienta, que se humille, que se ponga de rodilla ante nosotros y nos pida perdón. Nosotros no lo necesitamos. Él debe hacerlo por él delante de Dios. Porque si él no se arrepiente y él no le pide perdón a Dios, Dios no le perdonará. Pero nosotros no podemos en ninguna manera exigir el pago al prójimo
de la deuda que pueda tener con nosotros, porque Dios no nos exigió a nosotros el pago de nuestra deuda. La cruz nos libera del deseo de venganza, de dureza, de rencor, de odio. La cruz libera al creyente de todo ese tipo de sentimientos negativos, porque en la cruz Cristo paga por el pecado del pecador, muere en lugar del pecador. Hemos sido tratados con misericordia por Dios cuando no podíamos pagar. Por eso debemos vivir perdonando como deudores que éramos, pero ya siendo perdonados. Somos perdonados por Dios. Hemos sido perdonados por Dios. Y como tales, como perdonados, debemos ir por la vida perdonando a nuestro prójimo. Que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros para que podamos entender estas cosas. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos suplicarte que nos ayudes a entender cómo fue que nos perdonaste, que nos salvaste. Ayúdanos a entender que éramos pecadores, merecedores del castigo, porque teníamos culpa, porque teníamos deuda contigo, porque teníamos que pagar, pero por amor y misericordia, por compasión nos perdonaste en Cristo. Y ahora, Señor, nosotros debemos hacer lo mismo, perdonar como tú nos perdonaste, amar como tú nos amaste, hacer siempre como tú hiciste con nosotros. Ayúdanos, Señor. Cambia cualquier cosa que haya mala en nuestro corazón para que nuestro deseo siempre sea proceder de la manera en que tú hiciste con nosotros. Ayúdanos, Señor, que así como tú no nos echaste a la cárcel, ni nos vendiste para pagar nuestra deuda, que nosotros no cojamos por el cuello a nuestro prójimo y lo echemos a la cárcel. Ayúdanos, Señor, a tener misericordia siempre. Gracias por tu palabra, Señor. Te suplico que nos ayudes a entender también cómo en el día a día de la vida tú nos ayudas con salud, con protección, con cuidado, a entender que todas las cosas buenas que tenemos descienden de ti y que nos ayudes también a entender que las cosas adversas que nos acontecen también tienen un propósito de parte tuya para nuestro bien. Ayúdanos, Señor, a entenderlo todo. Gracias por lo que tenemos por delante, por lo que sabemos que podemos esperar en ti. Ponemos una vez más a los enfermos, a los mayores, a los necesitados en tus manos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a ser misericordiosos y compasivos con nuestro prójimo. Gracias, Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.